como moviendo un poquito entre la virtualidad, las posibilidades de tener nuestros coloquios presenciales. Este coloquio pues lo habíamos tratado de poner presencial, pero pues por diferentes razones no lo logramos, pero de todos modos quiero agradecerle mucho a Luis Eslava. Luis es profesor de la Universidad de Kent en el Reino Unido y aceptó de todos modos que lo hiciéramos virtual, y además lo más chévere es que también vamos a tener a Luis este semestre con otra charla que organizaremos cuando Luis esté por Bogotá. Es buenísimo. Luis nos va a presentar hoy Derecho Internacional Trigueño. Muy, muy contentos de tenerte aquí, Luis, y de estrechar lazos entre el doctorado y la Universidad de Kent. Muchas gracias por aceptar, Luis, la invitación. Tenemos también a Juan Manuel Amaya, nuestro profesor asociado de la Facultad de Derecho, y a Liliana Obregón, profesora de la Universidad de Derecho Internacional, que son los profesores que van a comentar el texto de Luis, y también a María Paula Tostón, estudiante del doctorado, que va a hacer sus comentarios también. Entonces, si les parece, vamos a hacer esto. Luis, arrancas como presentándonos un poquito las líneas generales del artículo, alrededor de unos 20 minutos, 25 está bien. Y luego en este orden, primero le damos la palabra a Liliana, luego a Juan Manuel y a María Paula, para que cada uno más o menos en unos 10 minutos lance como algunos puntos que nos permitan arrancar la conversación. Y le volvemos a dar el piso a Luis para que nos conteste y nos dé pistas para seguir esa conversación, y luego para que cualquiera de ustedes pueda intervenir. Si quieren, mejor si intervienen levantando la mano, o si quieren enviar sus preguntas por el chat, yo también las voy aquí registrando. Entonces, Luis, bienvenido. Muchas gracias por estar acá y adelante. Perfecto, gracias, Jorge. Jorge, tú me dijiste, qué pena, no alcancé a escucharte. Son 10 minutos tengo para... Tú tienes 20, tú estás más, no, alrededor de 20, 25, si te parece bien. Dale, perfecto. Bueno, entonces espero no tomarme 25 minutos. De nuevo, muchísimas gracias a María Paula, a Juan y a Liliana por estar aquí, y gracias a un montón de amigos, colegas que veo aquí en Zoom. Es súper triste no estar en persona en Bogotá discutiendo este capítulo con ustedes. La idea de la invitación nace de un proyecto que tenemos entre la Universidad de Kent y la Universidad de los Andes, bajo un esquema de financiación que se llama Erasmus Plus, que nos está ayudando a hacer un intercambio de estudiantes de doctorado y de académicos entre las dos instituciones. Espero que nosotros en Kent y seguramente ustedes allí en los Andes, que este sea solamente el primer paso de muchas otras colaboraciones e intercambios. Y bueno, voy a comenzar con la conversación es bastante íntima hoy. Por la naturaleza del texto que les compartí. Le decía a mi compañera ayer que tenía bastantes nervios de hablar de este capítulo con ustedes, porque es la primera vez que lo discuto con un grupo tan nutrido de colombianos. y un artículo que es realmente un artículo extremadamente colombiano, como ustedes saben. Yo creo que aquí todos han podido identificar yo originalmente de dónde soy, y saben bastantes cosas, no solamente de mi familia, pero también de mi abuela, y de relaciones entre mi abuela y mi abuelo, y como mi abuela decía que sabía qué color íbamos a hacer, de su sabiduría popular y muchas otras cosas. Entonces, bueno, una conversación muy íntima y adicionalmente una conversación en que todos somos tristemente expertos, ¿no? Es una conversación acerca de el racismo soterrado a la colombiana, hincado y codificado a través de una cantidad de dispositivos, uno de ellos la trigueñidad. Entonces, bueno, acá todos somos expertos. Lo que voy a decir es cómo yo he tratado de entender esa categoría en relación con el derecho internacional. Pero antes de comenzar, me gustaría compartirles el proyecto más grande que está detrás de este capítulo, porque es bueno siempre reconocer los honores a los que se lo merecen. El proyecto, este artículo que ustedes recibieron, quizás pudieron leer,
Es parte de un volumen que va a salir, espero publicado más adelante este año, si no a principios del otro año, que se llama Out of Place, por fuera de lugar, Out of Place in Social Legal Studies. Y la idea de este volumen, que está siendo editado por Lynette Chua y Mark Massaoud, que son dos académicos, investigadores en Law and Society, en Derecho y Sociedad, es reunir a investigadores en muchas áreas del derecho que de una u otra forma, por la naturaleza de sus investigaciones o por sus identidades sexuales o por sus orígenes geográficos, usualmente se encuentran out of place, usualmente se encuentran por fuera del lugar o como da vivienda en el lugar equivocado. Entonces, la invitación inicial era que nosotros recibimos, y es un grupo de más o menos 14 entre 12 y 14 autores, es desde nuestro out of place tratar de reflexionar acerca de cómo ese out of placeness influencia o afecta la manera en la que nosotros entendemos nuestro campo de investigación. En mi lugar, entonces, claro, esto, como ustedes se podrán imaginar, esta colección, este volumen que saldrá, que va a ser maravilloso, me imagino, es como un álbum, ¿no? Un álbum de identidades, uno podría decir, o una hoja de saltapericos, dependiendo. Cada quien tiene sus rollos, cada quien tiene sus propios intríngulis, y pues los míos van muy atados a ser colombiano y tratar de pensar el derecho internacional desde esa posición. Entonces ese es más o menos como el gran proyecto atrás de mi capítulo. Ahora bien, apenas me llegó a mí la invitación, a mí me empezaron a sonar un montón de alarm bells, de campanitas alrededor. Muchas de ellas asociadas con dos cosas fundamentalmente. Una es una angustia profunda que yo tengo como colombiano de pensar las cuestiones raciales. Y la razón de eso, que la vamos a explorar más adelante, es la dificultad que nosotros tenemos como colombianos de hablar de raza, ¿sí? De articular problemas raciales, no porque seamos incapaces de hacerlo, sino porque quizás nosotros conocemos tristemente conocemos la complejidad de los temas raciales en Colombia. Parte de eso es porque pues somos un proyecto colonial que lleva 500 años en hechura, y con 500 años encima pues básicamente la sopa es mucho más espesa de lo que uno quisiera. Por el otro lado, hay mi preocupación cuando recibí la invitación es que como colombiano es muy colombiano que creció como muchos de ustedes han crecido en la mitad de un conflicto interminable, es muy difícil, tener sensación de lugar en Colombia, ¿sí? No, es muy difícil tener polo a tierra. Es muy difícil hablar de nuestras familias más allá de donde venían nuestros abuelos. Esas raíces que son que uno puede fácilmente detectar, y la gente es parte de su día a día en Europa o en Norteamérica. Para nosotros para muchos de nosotros, seguramente no para todos, pero para muchos de nosotros es una cosa bastante extraña, ¿sí? Nuestras raíces son cortas, nuestros linajes no existen, nuestro anclaje a tierra es muy, muy liminal, y eso lo digo yo, que tengo unas ventajas enormes en comparación con, por ejemplo, los 6 millones de colombianos que han sido víctimas del desplazamiento forzado en el contexto del conflicto armado colombiano. Entonces, hablar de in place cuando uno es colombiano es muy, muy difícil. Espero que me estén entendiendo. Entonces, lo que inmediatamente yo
traté de empezar a dilucidar es mi posición frente a este problema de esta, este punto de partida del pensamiento quizás occidental, europeo, americano, no me voy a meter en eso, pero esa idea de que hay un in place y hay un out of place, hay un estar en lugar y estar por fuera del lugar, por las razones que les acabo de contar, y eso cómo se asocia con otras dos conversaciones muy grandes que hoy dominan debates acerca de la investigación social cuando uno tiene en cuenta su punto de partida. Y este es lo que se conoce como el standpoint theory o el standpoint, de dónde partes y de allí elucidar verdad y tratar de investigar desde tus características individuales, eso por un lado. Y tercero, la otra parte del triángulo, allí es las conversaciones sobre identidad, ¿ok? La idea esta el origen y el origen del pensamiento político y analítico debe ser la identidad, ¿ok? Y para mí estar en lugar, el standpoint theory y las discusiones sobre identidad están muy conectadas. Y de nuevo, para mí, como colombiano, a mí me parece eso muy complicado, por lo menos comprarlo como un ready-made solution para pensar el mundo y, en mi caso, pensar el derecho internacional. ¿Ok? Hay tres problemas fundamentales que cruzan esta discusiones de identidad para mí. Conversaciones, estas ideas de que nosotros tenemos que partir de donde somos y de lo que somos para entender el mundo, el standpoint theory, y esta idea un poquito más suelta, menos precisa de being in place, out of place, ¿ok? Esos tres problemas son los siguientes. Hay un problema, primero que todo, es un problema político, ¿ok? Y es un problema que ha sido debatido desde los años 80 por lo menos, las dificultades que genera hacer política desde la identidad. ¿Ok? Uno de los autores que yo creo que más, por lo menos a mí, me ha parecido más lúcido argumentando acerca de los límites políticos del pensamiento desde la identidad es Eric Hobsbawm, el historiador marxista, donde básicamente alertaba a los movimientos sociales en Inglaterra en los 80 acerca de los límites del activismo político cuando se prestaban los modelos identitarios norteamericanos. Y básicamente el problema para él era un problema político porque básicamente lo que terminaba sucediendo en esos debates políticos anclados en la identidad es que se fragmentaba las afiliaciones de clase y él solamente a través de una lucha de clases, no entendía de manera recalcitrante, pero entendía de manera sofisticada marxista, no íbamos a poder básicamente atacar al monstruo real que es el capitalismo. Yo creo que algo tiene de mucho cierto esto. El segundo problema es un problema ético. ¿Okay? Hay unos problemas éticos muy fuertes allí. Cuando tratamos de hacer investigación social o ejercicio activista, desde la identidad, desde el standpoint, desde being in place o maybe being out of place as a form of identity, como una forma de identidad. Y ese problema ético lo exploró hace poco, o lo ha venido explorando desde hace mucho tiempo, pero para ustedes, si alguien quiere seguirle la pista, by Paul Gilroy, el pensador negro británico, que hace básicamente el punto de él es, hay un problema cuando nosotros asumimos una identidad anclada en un modelo de sufrimiento histórico. Entonces, para él el problema, por ejemplo, muy fuerte del movimiento negro americano es su anclaje en la
esclavitud, en el esclavo como el significante. Y entonces el problema es estamos robándole la identidad a ese sujeto que realmente sufrió la esclavitud, y yo estoy básicamente prestando de esa experiencia humana muy profunda y muy única para servirme como de plataforma política. El problema para él es político, pero es un problema fundamental ético. Ahora, hay un tercer problema, y este es el que me va a ayudar a hablar más de fondo sobre el artículo, sobre el capítulo que ustedes leyeron, y es un problema que yo lo voy a llamar un problema empírico. Hay un problema empírico muy fuerte cuando asumimos que hay un lugar y un no lugar, un in place y un out of place, cuando hay una identidad que es bounded, que es en español, que es coherente, que es una unidad sólida, y que hay un standpoint que es sólido, ¿sí? que es suficientemente sólido para darnos a uno las condiciones de verdad, ¿sí? O para hablar de verdad. Y ese problema empírico tiene dos como subvertientes, y una es una vertiente histórica y otra es una vertiente etnográfica. Y la vertiente histórica es que cuando nosotros tratamos de entender un grupo poblacional como el colombiano, la historia nos dice que desde hace mucho tiempo nosotros hemos sido un sancocho, ¿sí? Un sancocho no muy bien revuelto, ¿sí? No de todos terminamos siendo parte de la mitad y todos tenemos una uniformidad, un melange sin diferencias, pero históricamente sí hemos sido una sociedad extremadamente, llamémoslo para como un poquito del lenguaje de Gran Hermano, bastante manipulada, ¿sí? Bastante manoseada, que básicamente nos ha movido geográficamente, nos ha movido socialmente, y reclamar un lugar, reclamar una identidad, reclamar un standpoint es muy, muy difícil cuando uno toma en cuenta la historia. Ahora, por otro lado, etnográficamente, pues cuando nosotros vamos y tratamos de hacer un retrato de lo que se llama en etnografía una etnografía del presente, básicamente lo que nos encontramos es un grupo poblacional, los colombianos, donde esos comportamentalizaciones que se asumen desde una academia rígida a un progre, pues pueden llegar a ser muy deficientes y no pueden ser muy limitadoras, ¿ok? Entonces, yo creo que todo esto está aquí, me lleva ahora a decir un par de cosas sobre el concepto de trigueñidad, y eso pasa mucho con el concepto de trigueñidad, ¿no? O sea, el concepto de trigueñidad, básicamente el primer impulso que uno le genera la trigueñidad es esta idea de que tiene unos límites impresionantes, ¿no? La trigueñidad no te da a ti un lugar determinado, la trigueñidad no te da a ti un standpoint determinado, ni tampoco te da una identidad determinada. Y esto es porque la trigueñidad o ser trigueño como una identificación ha sido siempre un dispositivo de poder, ¿no? Un dispositivo de poder que se movilizó durante mucho tiempo oficialmente por el gobierno colombiano, por ejemplo, en la identificación de ciudadanos en las tarjetas de identidad, para establecer una categoría intermedia entre el colombiano blanco y entre el colombiano indígena y el colombiano negro. También tiene una cantidad de problemas porque ha sido un mecanismo para generar una clasificación que tiene unos costos altísimos económicamente, que ha servido para pacificar las relaciones étnicas en Colombia, y que también ha servido para infantilizar la población, ¿no? Ha sido un proceso de infantilización de la población. No solamente para nosotros, eso también es una cuestión a través de toda la región. Una amiga
colega sociojurídica ecuatoriana Silvana Tapia, cuando yo estaba escribiendo el capítulo, me envió esta foto de un pan tajado en Ecuador, trigueño pan integral. Entonces, el trigueño tiene como categoría, tiene unos problemas enormes. Sin embargo, etnográficamente o empíricamente tiene unos valores, mejor, más que etnográficos, empíricamente tiene unos valores enormes. ¿Por qué tiene unos valores enormes? De nuevo, porque históricamente nos permite trazar todos esos procesos de melange de los que venía tratando anteriormente, nos permite apreciar cómo poco a poco esa combinación y mezclas que hemos tenido nosotros han sido producto de procesos históricos no solamente desatados internamente en Colombia, sino han sido procesos siempre globales y relacionales. Y tiene un valor enorme la idea de trigueñidad porque etnográficamente nos permite a nosotros entender el caos que nos atraviesa a nosotros al día a día. ¿Okay? Un caos impresionante que nos atraviesa al día a día. Un caos que nos atraviesa cuando nosotros tenemos unos beneficios enormes, disfrutamos unos beneficios enormes, por ejemplo, en mi caso, pero también un caos que obviamente atraviesa y afecta de manera mucho más clara a los sujetos que están sobre todo en el lado opuesto, perdedor de esa fórmula colombiana racial a las poblaciones indígenas y las poblaciones afrodescendientes. Por esa misma razón, al final del artículo, del capítulo, si ustedes tuvieron la oportunidad de leerlo, yo discuto, trato de traer un poco de mi trabajo de campo en Tumaco, que es parte de un trabajo que llevamos haciendo desde hace varios años, en la cual es posible entender, por ejemplo, cómo esa trigueñidad caracterizada por ese caos que estaba mencionando anteriormente, no es solamente única de el mestizo de color pan integral como el mío, sino también de la población de los muchachos negros en Tumaco, muchachos que aun cuando su piel es negra, aun cuando parte de su identidad política es negra, sufren de ese mismo constante cercenamiento de fuerzas globales que lo desestabilizan constantemente, ¿no? Son muchachos que su cuerpo es negro, pero sus ambiciones son blancas, su labor económica termina siendo atrapada por el mercado de la cocaína para ser vendida en el norte global, donde esas interacciones básicamente lo terminan destruyendo la mayoría de estos muchachos, por ejemplo, los que nosotros hemos seguido difícilmente bien más allá de los 20, 21 años. Es una trigueñidad que mata, es una trigueñidad que mata. Entonces el capítulo que yo les ofrecí cuenta varias cosas. Entonces, una cuenta lo difícil que para mí es tratar de pensar el ejercicio de investigación social y el ejercicio de investigación jurídica partiendo de categorías del norte global que asumen una estabilidad que para nosotros es foránea, ¿sí? Foránea históricamente y empíricamente. Y para eso, pues yo cuento la historia de mi vida desde un personaje de Cúcuta a una tierra sin nadie y entrecruzada de una cantidad de fuerzas desde su propia fundación. Y trato de anclar eso pues con una lectura de ese desorden que caracteriza a las personas que nacen en Cúcuta o que nacen en muchas otras ciudades de Colombia, con fuerzas desatadas por el derecho internacional. Eso para
luego concluir con una reflexión sobre lo que yo he podido apreciar recientemente en mi trabajo de campo en Colombia. Al final del artículo, del capítulo, yo cierro con una vuelta a una llamada ética o con un impulso ético, una invitación ética, no sé, para tratar de pensar otra forma de hacer investigación social cuando uno toma como punto de partida esa imposibilidad de estar en algún momento in place o out of place, o de buscar refugio en un standpoint, o de reclamar una identidad que sea estable. Y para eso invito al lector a considerar una línea de trabajo crítico, etnográfico, que para mí siempre ha sido muy útil y que en el contexto de escribir este capítulo por fin pude encontrar la razón por qué. Y es un cuerpo de trabajos que van desde, por ejemplo, Gloria Anzaldúa hasta que la descubrí además por Silvana Tapia, además, que la mencioné anteriormente, Gloria Anzaldúa hasta el trabajo de Donna Haraway. Y lo que es interesante de estas autoras y este cuerpo de pensamiento crítico, que también incluye personajes como por ejemplo Michael Taussig, es esa reticencia que ellos tienen de buscar refugio en lugares estables, y en lugar de eso tratar de pensar histórica, empíricamente y éticamente desde lo inestable, desde el punto de encuentro, desde el caso de Gloria Anzaldúa, desde la frontera, o de lo que ella llama de una forma muy poética y para mí muy poderosa, el mundo zurdo, escrito no con Z sino con S. ¿Sí? Ese mundo en inglés le llama World of Relational Difference, un mundo de diferencia relacional. ¿Sí? Un mundo en donde todos estamos interconectados y ninguno de nosotros puede clamar un lugar exclusivo para nosotros mismos o para nuestro pequeño grupo. Nosotros ya somos parte del problema y tenemos que aprender a vivir en el problema. Por eso mismo el título de uno de los últimos libros de Donna Haraway, Staying in the Troubles, estar en el problema, esa como nuestra situación actual. Esto, por supuesto, tiene creo yo, una importancia enorme para las personas que queremos hacer derecho internacional crítico en el siglo XXI. ¿Okay? Un momento histórico donde aún el mainstream ha aceptado que el colonialismo hace parte de la historia del derecho internacional, a un momento en el mundo donde los países del norte, como los países del sur, aceptan que las instituciones internacionales creadas después de la Segunda Guerra Mundial no dan la talla, un mundo que ha aceptado que nosotros somos parte del problema y que hemos sido incapaces de buscar una solución para el cambio climático. Un mundo adicionalmente en el cual es imposible separar nuestra agencia del mundo natural. Vivimos en un mundo nuclear, como muchos antropólogos lo han afirmado. Nosotros comemos residuos nucleares, nuestra sangre tiene residuos nucleares, además respiramos micropartículas plásticas, vivimos rodeados de micropartículas plásticas. No podemos, en este momento de melange intenso, que ya no es solamente colombiano, sino mundial, pensar desde la limpieza, desde la sanitización, desde las identidades cerradas, desde el standpoint por fuera del conflicto, o buscar refugio en un nuevo out of place o un nuevo por fuera del lugar que clama una virtud ética, política y empírica. Para mí esto no existe. Creo que es mucho más valioso pensar desde el problema. Gracias. Super, Luis, muchas gracias. Buenísimo. Y le damos paso entonces a Liliana. Yo creo que sí puedes. Eso, perfecto.
Liliana, adelante en tus 10 minutos. Hola, ¿sí me están escuchando? Sí, perfecto. Bueno. Bueno, muchas gracias, Luis, de nuevo por otro excelente trabajo de tu colección de trabajos incisivos e interesantes y también un poco fuera de lugar, pero que ya también son centrales para las lecturas contemporáneas sobre el derecho internacional y la teoría que podemos usar para interpretar no solo el derecho internacional, sino otras áreas del derecho y de la conexión con la sociedad, que es lo que siempre me ha encantado también de tu trabajo, que tú comienzas por lo individual y te vas a lo colectivo, lo social y después lo nacional y lo internacional. Entonces, es como comenzar desde abajo para hacer esta proyección que haces en lo internacional. Entonces, pues quería como hacer referencia en el texto a mi trabajo sobre la conciencia jurídica criolla y al trabajo de Arnold sobre lo mestizo, ¿no? El mestizo en derecho internacional. Entonces me pareció como relevante ver esos puntos en que nos identificamos y nos tal vez ni siquiera diría contradecimos, pero que estamos como en diferentes momentos también históricos, porque veo que tu trabajo, aunque tiene un propósito histórico, o sea, una raíz histórica en lo que haces y el análisis que haces, pero que también a la vez es también íntimo y personal, pero también es político, desde cómo usas esa historia o esa identidad para tener una posición política en tu análisis del derecho también. Entonces, quería primero pues como hacer unas diferencias que pueden servir para entender mejor cómo y para pues tu trabajo con este concepto de lo trigueño. Y es que pues que estuve revisando mi propia definición, que yo la verdad luché mucho con si usarla o no, cómo usarla, el término criollo, porque en mi caso yo estaba estudiando el siglo XIX, o sea, la primera era independentista y el comienzo del siglo XX, casi que hasta los años 60, cuando se usa un derecho internacional latinoamericano. Y esa noción de lo criollo también tuve mucho cuidado con que fuera solo una identidad racial, ¿no? Porque es ahí donde, como tú bien lo dijiste en la presentación, el tema de la identidad fija es donde empiezan a complicarse las cosas en términos de usarlo como un concepto teórico que nos permite hacer alguna evaluación. Entonces, en ese sentido, yo traté pues de ver cómo los mismos criollos se autoidentificaban y de dónde surgía el concepto, que curiosamente el origen del concepto se refiere primero a ganado escapado, ¿no? Ganado escapado salvaje, criollo, y después a esclavos escapados, ¿no? ¿No? El primer concepto, y son los mismos, digamos, criollos españoles americanos después que le dan otra connotación al término para apropiárselo y volverlo algo positivo, ¿no? O sea, que son españoles americanos, pero son diferentes a los españoles, pero a la vez quieren tener una identidad europea en el sentido de poder intervenir en eso, sí estar en el lugar, ¿no? Sí estar centrados en las posiciones de poder y en las posiciones económicas, el acceso a la educación. Obviamente estamos hablando solo de hombres, ¿no? Porque es ahí donde pues es evidente en esta época que no se refieren a mujeres en estos, como criollos, en estos lugares de poder. Y entonces traté de que esa definición, que es bastante
compleja no fuera solo una posición biológica, sino una condición del sujeto social y jurídica que me permitía salirme un poco de una identidad fija racial que en estas mezclas, precisamente por las castas que se definieron en esa época, son controversiales. Pero eso es lo interesante, ¿no? El movimiento que se podía hacer dentro de las castas, muy limitadamente, pero que permitían que alguien comprara su limpieza de sangre y ascendiera, así su tono de piel fuera oscura, podría llegar si era hombre, si tenía recursos económicos y si tenía las calidades culturales, podría ascender a un blanqueamiento, una limpieza de sangre. Entonces, esa parte yo creo que puede servir también en términos de lo trigueño, que es diferente del trigueño, que ya es un término muy contemporáneo y como dijiste tú, creo que no solo en Colombia se usó en las tarjetas en las cédulas, ¿no? Pero creo que en otros países también se llegó a usar esa identificación. Y entonces aquí es similar que el estatus, o sea, que esa identificación racial terminó siendo también jurídica, ¿no? En una tarjeta de identidad, una cédula, terminó siendo un estatus en la ley, una identificación jurídica también. Entonces, en ese sentido, con el criollo creo que hay una similitud, pero creo que si usas eso como una posición social y jurídica en la parte histórica, me parece que sería interesante entenderlo más de esa manera, porque pues lo trigueño también, el origen es trigo, ¿no? O sea, viene del trigo, que en algunos países de América se ve más hacia el lado más amarillo del trigo, más, ¿no? Más blanco del trigo y menos moreno del trigo. Entonces es curioso cómo ese término trigueño también puede variar en el uso americano, y creo que es un término más contemporáneo porque en las castas creo que esta noción de trigueño no existía. Entonces sería interesante cuándo se empezó a usar, si empezó a usarse como una forma de no ser identificado como negro o mulato o indígena, pero tampoco querer ser blanco, o sea, o tampoco poder ser blanco. Entonces, ¿cómo funciona eso y en qué connotaciones jurídicas funcionó en las regiones? Claro que eso ya no sería derecho internacional, sino otra cosa. Entonces, era ahí como para poner una diferencia con lo mío, que es siglo XIX, comienzos del XX y limitado a las Américas. Después, lo que vemos del trabajo de Arnold Becker Lorca es que el uso de mestizo, que lo hace y él pone una fecha muy específica, 1842 a 1933, usa el mestizo, que es curioso porque creo que solo fuera del contexto americano no se usa el concepto mestizo en otros lugares de la forma que él lo usa, pero él lo usa más para hablar de la tensión entre esos grupos que él dice que son no occidentales, no europeos, y que hacen una intervención en el derecho internacional. Pero ahí acepta a los griegos y a los latinoamericanos blanquitos criollos, o sea, los de élite, griegos, rusos y chinos en esa tradición jurídica que él dice que viene de los no europeos, pero obviamente sí tienen una conexión pues muy cercana con Europa en esa formación inicial del derecho internacional contemporáneo del 42 al 33. Entonces él lo usa más entre reconocer a la periferia dentro de esa formación inicial del derecho internacional
y en lo contemporáneo lo usa como, dice que es una forma de hacer un derecho internacional más democrático, por lo menos entendido más democráticamente. Entonces, creo que, y me pueden pues ayudar aquí si lo estoy interpretando mal, pero él lo usa ya no en el contexto americano. Y entonces lo tuyo, y acá ya llego para concluir, creo que lo que rescato del trabajo es que primero que todo pues es muy colombiano también el uso y muy personal, y que esto lo estás proyectando a lo internacional, y eso me parece pues fascinante porque que siempre ha sido como la marca de tu trabajo, pero mezclado a la vez con estos elementos históricos y de historia personal familiar y de historia pues tanto colombiana como latinoamericana. Entonces quería pues como traer esas, digamos, creo que la pregunta final, y tú mismo te la propones en ese momento, o pues en la presentación y en el texto, que creo que todos luchamos con estos términos para usarlos en derecho, ¿no? Y podríamos decir y preguntarle al público qué tan útil o no son para tratar de, creo que en el fondo todos tenemos la misma preocupación, es como hacer una crítica al derecho internacional demasiado pues eurocéntrico, blanco, machista, etcétera, y ver si estas herramientas nos permiten un derecho internacional desde abajo que realmente sea una herramienta democrática y sea una herramienta para mejorar las condiciones de vida de la mayoría de las personas del mundo que no están dentro de esta categoría muy limitada de la noción europea blanca hombre. Entonces, creo que lo puedo dejar ahí porque ya se me pasó el tiempo y dejo esa inquietud, a ver, y críticas que recibiríamos todos tal vez en este uso de estos términos. Ojalá de parte de los estudiantes sería interesante oír qué tan útil para ellos es o qué tan problemático es también. Gracias, Liliana. Super. Juan Manuel, adelante. Gracias, y gracias a Jorge por invitarme a comentar y darme la oportunidad de dialogar con este texto tan rico, básicamente muy rico en muchos sentidos. Yo, sin embargo, me encontré luchando con el texto, me encontré luchando de diferentes maneras, y entonces fue un doble esfuerzo de tratar de organizar tus ideas, Luis, y tratar de organizar mis reacciones frente a ese orden, ¿no? Que es como una de las dicotomías que opera aquí de manera dialógica. Entonces espero que me pueda hacer entender a este público tan diverso y con tanta gente que conozco y respeto mucho. Entonces, a ver, yo básicamente, primero voy a hacer unos comentarios dialogando con lo que tú llamas tu autoetnografía. Que bueno, una autoetnografía, a mí me gustan las autoetnografías. Suelo irme por ese lado también, y en este caso en particular, pues quiero empezar un poco con mi historia de ser una persona que nació en Colombia y creció en Holanda y se vio confrontado toda la vida con la observación de que no parezco colombiano. Pero usted no es colombiano, usted no tiene pinta de colombiano. Incluso tuve una novia colombiana que decía que yo venía de Viena, no en Austria, sino Viena adentro en Boyacá.
Lo cual también yo creo que, o sea, es imposible traducir ese chiste a un contexto europeo, ¿no? O sea, ya hay una cosa autóctona, digamos, del racismo, y las interpelaciones racistas no son iguales en el trópico que en el norte, diría yo. Eso sí, pum, un statement así categórico que defenderé. Pero me pasa aquí también en el centro, ¿no? Me dicen, hey, mister, y me empiezan a hablar en un inglés machucado, porque me ven cara de gringo. Entonces, pero digamos, estas son anécdotas. Una de las maneras como yo leo, así desde mi experiencia de migrante, tu etnografía y en cierto sentido, digamos, una de las vertientes de tu texto es una especie de coming of age, ¿no? Es una especie de una historia sobre la concientización política, ¿no? Y en cierto sentido, tu uso del in and out of place, de dentro y fuera de lugar, lo entiendo de esa manera, ¿no? El momento de la conciencia política es el momento, ¿no?, que tú describes así muy bellamente en el contexto de tu abuela. Es el momento donde uno entiende que el mundo es una organización compleja, que como que lo trata de meter a uno en un lugar específico y uno se siente así como que sobreinterpelado o no suficientemente interpelado, ¿no? Entonces el mundo le da a uno un lugar y uno se siente encerrado en ese lugar o desarraigado del lugar que uno se imagina que uno quiere, ¿no? Entonces para mí ese entrar dentro y fuera del lugar, yo lo entiendo así. Y en tu caso, la trigueñidad la entiendo como el lugar de lo que tú llamas la pigmentocracia, ¿no? El mundo es un lugar de pigmentos, es un orden de pigmentos, pero es un orden que a ti te confunde en parte pues, porque en tu familia ya hay incluso tu abuela te propone una jerarquía de trigueñidad más pura que tú compartes con ella y los otros de la familia, ¿no? Entonces es una especie de orden íntimo que resuena en Cúcuta y en Catatumbo y en Colombia y en el mundo. Entonces así lo entiendo, y eso se me hace muy emocionante. Sin embargo, desde mi perspectiva falta muchísimo en esa autoetnografía, y falta en particular el hecho de que te viniste a Bogotá y después te fuiste a Australia y después terminaste en Kent y pasaste por Alemania, etcétera, etcétera. Y como que si tú no le das protagonismo a esos movimientos tuyos dentro de tu exploración de tu concientización política. Y lo digo porque yo no creo en ningún minuto que la concientización fue así, cero conciencia política en los brazos de tu abuela y nunca nada más pasó. ¿Ok? Eso es una cosa continuamente viva, y yo, que crecí en el split de Holanda a Colombia, yo lo vivo, ese split es un split vivo, ¿no? Que continuamente o sea, uno entra y sale del lugar continuamente, ¿no? Entonces esa sería, digamos, lo que yo le gritaba al texto, no gritaba, perdón, pero la forma en que yo regañaba, ¿no? Para utilizar una palabra muy colombiana que no tiene equivalente en holandés, entre otras. Los holandeses no conocen esa palabra, a pesar de que lo hacen todo el tiempo, a pesar de que lo hacemos todo el tiempo, no conocen esa palabra. Entonces yo así regaño ese texto.
más dinamismo al fuera. Y entonces entrar y fuera del lugar, salir y entrar en el lugar. Entonces eso me lleva a tu siguiente parte sobre the wholeness of international law, que ahí entiendo que entonces tratas de contar la historia desde el derecho internacional, cómo el derecho internacional es cómplice en la producción y mantenimiento de esa pigmentocracia, etcétera. Pero entonces ahí lo que siento es que, bueno, sí, pero la pigmentocracia es solamente una de las lógicas, ¿no? De las múltiples lógicas, y a eso te refieres un poco cuando hablas de Hobsbawm y de otros, ¿no? Entonces, pero entonces yo no sé, y esto toca un poquito a lo que decía Liliana, yo no sé exactamente, no tanto cuál es la utilidad de la trigueñidad para entender el derecho internacional, sino cuál es el lugar de la trigueñidad, ¿no? Y de la pigmentocracia dentro de las múltiples digamos, dinámicas y dialécticas ideológicas que hay en el derecho internacional. Eso por un lado. Por otro lado, el texto de Shaw es como un favorite punching ball de los críticos, porque pues ya, no sé, yo siempre ya lo he leído tantas veces que no lo puedo leer sin pensar que es una caricatura de sí mismo. Pero también se me hace que coger a ese texto y a la carta a la ONU, ahí es donde siento, pero un momentico, ¿dónde está el social legal analysis, no? Te vas por una cosa como muy formal, incluso hablas mucho del formal purview of the law, y entonces ahí es donde yo siento, pero entonces, ¿qué? Tu conclusión va a ser una conclusión antiformalista, ¿no? La historia, el relato, la narrativa que ofrece la ONU es una narrativa que está muy alejada, no solamente alejada de la realidad, sino una narrativa que es cómplice en la reproducción. Sí, ok, pero eso no puede ser la conclusión, ese es el punto de partida. Pero tú lo presentas un poco como una conclusión. Y yo, como sabes, trabajé muchos años en una universidad de la ONU, en Costa Rica, la Universidad para la Paz, y entonces yo viví muy de cerca lo que realmente hace la ONU en el día a día, en términos de producir un collage, ¿no? Un tapestry de identidades que juntas forman la familia humana, etcétera, etcétera. Y hay muchos matices. Eso no es simplemente progress, no sé qué, y entonces se me hizo que ahí hay mucho por explorar. Abres una puerta, pero no pasas. Finalmente, perdón, ya se me acabó el tiempo. Ya en la última parte sí me perdí totalmente el hilo, porque pues la trigueñidad es the ethos of our times, dices. Es a paradigm of our times, dices. Primero que todo, no entiendo cómo lo entiendes como ethos, como algo ético. Y hay algo en esa última parte que me molesta, y con esto, en fin, me voy a robar un minutico más, que es, yo me pregunto, bueno, ¿por qué de repente, después de hablar de trigueñidad, decir que trigueñidad es una especie de identidad racial como residua, ¿no? Cuando uno no es blanco o negro, etcétera, y te vas a Tumaco, y nos llevas a Tumaco. Entonces, perdóname, pero entonces yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? Y además, ahí se me prenden muchas alarmas, porque yo no estaba en Tumaco, pero sí estaba en Buenaventura. Mi mamá trabajó allá en una ONG, y pues lo que uno oye continuamente también de colegas que hacen investigación en el Pacífico es que allá hay una sensación de que vienen de vez en cuando los etnógrafos académicos, etcétera, y hay una explotación, digamos, epistémica que sucede, y la palabra pornomiseria también me surge, etcétera. Y entonces, bueno, entonces ahí es donde yo siento que el relato tiene que tener una curación, ¿no? Como un poco más
más completa, y no solamente en el sentido que estoy diciendo ahora, sino también en el sentido de Haraway, porque Haraway no simplemente menciona, la necesidad de justamente meternos en el caos y meternos en el problema, sino que se lo imagina qué quiere decir eso, ¿no? En su libro. Ya tiene una elaborada imaginación y habla con Ursula Le Guin y con Octavia Butler de imaginarse cómo sería esa. No es solamente una invitación, ella hace el trabajo de la imaginación, que yo creo que es importante. Y termino ya, ahora sí, con una canción que me venía continuamente a la mente cuando hablas de interconectividad y mezcolanza. Yo te recomiendo y les recomiendo a todo el mundo, voy a compartir el enlace en el chat, una canción que salió en 1979 de un grupo que se llama La Nueva Cumbia de Soledad, que es la versión cumbia de la canción de Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy? ¿Crees que soy sexy? Cuando yo oigo esa canción, yo siento la conectividad, la globalidad, todas esas cosas que tú mencionas, pero las siento y me siento totalmente en mi lugar. Me siento totalmente in place, ¿no? Y entonces hay como canales que ofrecen esa conectividad que yo creo que yo te invitaría con urgencia a explorar y a integrar en tus relatos. Muchas gracias. Gracias, Juan. María Paula, adelante, y luego le damos un chance a Luis para responder a preguntas. Gracias, Jorge y Sabina, por la invitación. Para mí es un gusto compartir este espacio con Luis y con todos pues, los demás que están presentes en el coloquio. Yo quisiera referirme a tres aspectos que, digamos, me tocaron especialmente de esta lectura, dos un poco más ceñidos al texto y otro que es más como una intuición, y luego plantear algunas preguntas también para Luis. Entonces, bueno, el primer punto es sobre ese recorrido paralelo que tú planteas de alguna manera entre lo autobiográfico, etnográfico y la pregunta por la metodología para investigar en general, ¿sí? Sobre todo la metodología de investigación sociojurídica y pues especialmente en relación con el derecho internacional, en esa descripción que haces de las diversas formas del desplazamiento, que es espacial y con esas referencias que solemos hacer, ¿no? Como voy a ir a terreno, hacer salida de campo, pero luego voy a volver. Y es como tomar esa conciencia de que se trata de un desplazamiento que es no solo espacial, sino también temporal y simbólico, y nos muestras como creo que quieres enfatizar la importancia de desestabilizar la claridad con la que solemos como entender esos puntos de referencia y más bien reconocer de qué manera estamos siempre como fuera del lugar. Y sin embargo, hay como una paradoja ahí y es como que no podemos evitar recurrir a fórmulas que nos den alguna seguridad y que nos ofrezcan la sensación de estar en casa, ¿no? De encontrar un lugar en el mundo. Y eso pues le pasa a su manera también al derecho internacional, que pues en estas articulaciones complejas en las que se desplaza entre lo global, lo nacional y lo local, de una forma que tú describes en términos de esa simbiosis que tiene que ver con la herencia colonial, con su narrativa, pero que va de la mano con esta inercia moderna, civilizatoria, que sigue dominando el derecho internacional. Y entonces yo entiendo que ahí aparece el otrigueño ante ese desafío de enfrentar esa simbiosis, la simbiosis de ese monstruo, y que es, digamos, un monstruo que es ambiguo, pero la categoría del otrigueño al mismo tiempo también es ambigua, como del mismo modo que pues, atraviesa quizás de una forma ambigua tu propia biografía. Entonces yo veía que esa ambigüedad del otrigueño, que por un lado permite visibilizar esa idea igualitaria, como ese lugar de seguridad al que aspiramos, ¿no? Eso es un poco lo que tú retomabas de los propósitos superiores de la Carta de las Naciones Unidas, que nos hablan de we the people, ¿no? Entonces en Colombia podremos decir que es una idea que nos reconcilia con esa identidad que, como pues lo reiterabas ahora, es tan difícil de unificar porque está compuesta de formas tan diversas de ver el mundo. Y aunque tú pues también te preguntas en tu texto qué tan trigueño se puede
se podría sentir actualmente un indígena colombiano o un afrocolombiano. Bueno, esa es como una de las ambigüedades que es como la cuestión que se esconde, ¿no? La cuestión que se esconde son justamente esas desigualdades profundas en términos de esos niveles, que pues me gustó como lo planteabas, como de esas jerarquías a nivel del sufrimiento, de la participación en el sufrimiento y en el poder, que son lo que de alguna manera dinamiza esa pigmentocracia. Y pues claramente en Colombia pues eso está profundamente atravesado por la forma de padecer la guerra según la distancia con respecto a ese umbral de la blanquitud, que no es solo racial, pero también lo es y lo sigue siendo. Entonces pues una idea que me parece especialmente poderosa y provocadora de la lectura es que tú señalas que esa ambigüedad no solo es producida por el derecho internacional, ¿sí? O al menos por las lógicas de progreso universal en las que se inserta, sino que también le resulta altamente productiva a los intereses del propio derecho internacional. Por eso, digamos que el derecho internacional se encarga en buena medida de gestionar ese estar fuera del lugar, como para reacomodar las piezas, y pues por eso le conviene, por ejemplo, mantener una posición que busca plantearse como neutral respecto sobre todo de esquemas tradicionales del derecho internacional como el respeto de la soberanía nacional. Entonces esto me llevaba al tercer punto, que es algo que no está pues como tan explícito en el texto y que de pronto es más una intuición, y es la pregunta por esa funcionalidad de la fragmentación del derecho internacional. Entonces tú cierras la lectura llevándonos a visitar Tumaco, y ahí pues me parece que es un ejemplo en el que queda especialmente clara esa simbiosis entre los propósitos colonizadores y civilizatorios y cómo estos tienen unas jerarquías que siguen siendo altamente operativas. Es decir, que yo creo que este es un ejemplo terriblemente dramático de la relación entre esas escalas de lo global y lo local en las que se muestran los enormes desafíos del derecho internacional. Entonces yo pensaba, por ejemplo, si retomáramos el símil de Sean y nos preguntáramos en ese movimiento de la caverna a Internet, ¿dónde estaría Tumaco? Y si a eso le aplicáramos como el filtro trigueño, podríamos ver que el punto de partida de esos jóvenes, ¿no? De los nichepandas que arriesgan su vida para llevar droga a los Estados Unidos, pues es un lugar que ha cambiado mucho, que era muy distinto antes de los años 80 o 90, pero que ese lugar, que es su punto de partida hoy en día, que es un estado de conflicto, de pobreza, de precarización de la vida, de violencia, pues es producido en buena medida por las propias lógicas del derecho internacional. Entonces, pensaba yo me preguntaba cómo podemos ver la presencia del derecho internacional en territorios como Tumaco, en donde yo percibo como una fragmentación, una pretendida fragmentación entre las acciones que se llevan, por ejemplo, para la inversión en obras y en proyectos que por supuesto se hacen con cargo a la soberana deuda nacional, y por el otro lado la presencia internacional a través de la cooperación, que en casos como los de Tumaco pues ha sido multimillonaria y contrasta pues duramente con una realidad que sigue siendo pues tremenda, pues bueno, muy empobrecida y violenta, etc. Entonces, en este punto yo también quería plantear como una suerte de confesión personal, como poner una anécdota de mi vida laboral, y es que una vez siendo funcionaria pública, yo tenía la tarea de buscar ayuda de la cooperación internacional y mi jefe me contó que iba a llegar una ayuda de Canadá y que pensáramos qué podíamos proponerles. Entonces, y yo pensé, qué bueno sería que en vez de darnos cooperación en el sentido de ayuda humanitaria para el desarrollo, los canadienses nos ayudaran a que sus empresas mineras no entraran a Colombia a devastar los territorios, ¿sí? O por lo menos no lo hicieran limitándose al respeto de nuestra reglamentación soberana, que nos tiene absolutamente desprotegidos en esa materia. Pero bueno, al parecer son dos mundos o lógicas fragmentadas y probablemente diplomáticamente incorrectas, entonces no sé qué tanto éxito pudiera tener una propuesta así. Y con esto entonces ya paso rápidamente a las preguntas, que bueno, seguramente pues, es como para motivar una discusión, yo sé que son de pronto difíciles, pero bueno, frente a ese aspecto autobiográfico y metodológico de tu proceso de investigación y de vida,
quería preguntarte de qué modo te has sentido trigueño no sé, en el norte de Santander, en Kent, en Melbourne o en Tumaco. Si podrías notar alguna variación significativa en esa forma de sentirse trigueño en esos diferentes lugares en los que has vivido e investigado. Y frente a los efectos disciplinantes que tú temes pueden seguirse de la creencia de que uno pueda estar en el lugar firme y cierto desde el cual puedes juzgar lo que está fuera del lugar, mi pregunta sería si hay que ser trigueño para entrar en estas consideraciones o cómo podría un no trigueño hacerse sensible a este tipo de preguntas, ¿no? Cómo hacer, pues, como no sé, conjurar ese miedo que tú planteas de que estas preguntas terminen también como disciplinarizándose en, no sé, en estudios localizados, estudios culturales, como una nueva forma de fragmentación que en última resulte poco eficaz como para transformar esos efectos devastadores del monstruo del que hablábamos antes. Y finalmente, frente al punto de la fragmentación funcional del derecho internacional, tú terminas el artículo diciendo que para analizar al derecho internacional en el contexto global actual resulta valioso poner atención no necesariamente en las personalidades internacionales o los grupos de élite u otros actores clave, sino también en individuos ordinarios, enfrentando un mundo en convulsión, pues como el caso de los Niche Pandas. Digamos, yo coincido con que este ejercicio de hacer visible el impacto del derecho internacional en la vida cotidiana del eslabón o de los eslabones más frágiles de la cadena es muy valioso, muy importante, pero me parece que también tiene algunos riesgos, digamos, si no se acompaña también como de un contrapeso en el que también se visibilicen a esos otros actores que son determinantes desde eslabones, digamos, medios o altos en esa jerarquía del derecho internacional. Y entonces me preguntaba, pues, cuál podría ser ese camino que desde el derecho internacional permitiera hacer más visibles a esos responsables, a esos otros actores, digamos, que silenciosamente se benefician de toda esta inercia, ¿no? Como que también tienen unas vidas cotidianas en las que se toman unas decisiones concretas que luego vienen a impactar a los chicos negros de Tumaco. Eso es un poco. Muchas gracias. María Paula, muchas gracias. Antes de dar la palabra a Luis, brevemente, sé que vamos hasta las 12:30, pero extendámoslo un poquito, de pronto, 10 minutos más, hasta las 12:40, abusando de pronto del tiempo de muchos. Entonces, vamos hasta las 12:40 para tener unos 10 minuticos más para la conversación, si les parece. Entonces, si quieres, Luis, y voy aquí registrando quién quiere intervenir o hacer preguntas, bien sea por el chat o de viva voz y cámara. Muchísimas gracias. Mi afán de pasar las imágenes al principio, se me olvidó que yo le había traído un regalo a Liliana. Lo estoy poniendo allí. En la parte de izquierda de la pantalla está la distribución de castas, una imagen que Liliana me presentó hace muchísimos años y que yo todavía todo el tiempo pienso en ella. Y en el otro, una imagen pop de los 4 tonos de piel en Latinoamérica, de acuerdo a una blogger de fashion. Entonces, básicamente, lo que ella te está recomendando allí es, de acuerdo a tu color de piel, ¿qué colores de ropa te van bien? Ahora, lo interesante de esa imagen cuando uno las coloca de lado a lado es bueno, pues un punto muy Foucauldiano, ¿no? Como el color de piel es un ejercicio clasificatorio, y lo interesante es cómo el ejercicio comienza y termina comienza con la piel blanca y termina con la piel oscura, ¿no? Tanto el ejercicio de castas en la parte superior izquierda del ejercicio de castas es lo más blanco, en la parte superior, inferior derecha es la tez más morena. Muestro también la imagen para señalar un par de cosas acerca del uso de trigueño en el capítulo, y es, por un lado, lo utilizo como trigueño, y ese es el comienzo, que es cuando comienza la parte autoetnográfica, es reflexionar acerca de cómo mi abuela, desde como un nivel muy íntimo hasta Colombia, a un nivel colectivo, cómo utiliza el trigueño
como color, como un dispositivo de identificación. Y esa parte del texto trata básicamente de entender qué hay detrás de este color, y lo que hay detrás de este color es una tormenta histórica de desplazamientos continuos. Y poco a poco, a medida que va el texto avanzando, desliga la idea de trigueño con la cuestión de color, y más lo empieza a identificar más como un estatus que nos permite a nosotros entender ese tráfico constante que existe y que entrecruza no solamente a los colombianos, sino a muchas personas por lo menos en el sur global, que es como el espacio en el que yo trato de pensar el derecho internacional. Podría decir un montón de cosas rápidamente. En términos de lo que dijo Liliana, muchísimas gracias, Liliana. Yo no hubiese podido escribir este texto si no hubiese sido por el trabajo pionero de Liliana sobre conciencia criolla y derecho internacional en el siglo XIX, y luego cómo ese trabajo ha desatado toda una conversación acerca de, uno lo podría decir, identidad y derecho internacional, pero no identidad como identity politics, sino identidad o posicionalidad y derecho internacional. Ahí está el trabajo de Arnulf, y de una otra manera lo que ha hecho también Ross Parfit, cuando ya habla de la posición híbrida de determinados sujetos, por ejemplo, en el contexto de la posición de Etiopía en la historia del derecho internacional, un híbrido total. Y tanto Ross como Liliana como Arnold han sido muy juiciosos en tratar de mostrar históricamente cómo esas posiciones son muy importantes en un espacio académico como el derecho internacional, que piensa tan en términos de blanco y negro, o solamente en términos de blancos, ¿no? Y mi intervención allí, como lo digo en el texto, es como tratar de empujar la bolita en ese sentido, pues desde lo que yo hago, que es pues tratar de pensar esto etnográficamente. Y la lectura que resulta, por supuesto, trae algo de historia y la mezcla, como lo señalaba en mis puntos iniciales, con apreciaciones empíricas, etnográficas, combinadas con historia. Entonces, Liliana, no, muchas gracias por este recuento maravilloso que hiciste. Juan, muchísimas gracias por tus comentarios, todos súper válidos y muy bien aceptados. Me regañaste como mi mamá. Esa es una de las líneas preferidas de mi mamá. Usted se fue. Usted se fue. Usted ya no, usted de que se fue de Colombia, usted ya no piensa en esto. Usted se olvidó de la patria. Y yo siempre le digo, mamá mía, ¿hace cuánto no lee usted el periódico? O sea, hagamos una reflexión aquí. ¿Hace cuánto mi mamá no lee el periódico de principio a fin? Y ella no lo lee. Sí, parte porque a su edad le da terror la realidad que le ha tocado que vivir ella como una mujer sola durante toda su vida. Entonces, si bien yo he tenido unos desplazamientos como muchos de nosotros, yo siento que esos desplazamientos han sido, por supuesto, muy significativos, y sobre todo para lo que, como tú lo dices, Juan, para adquirir conciencia política y conciencia cognitiva, crítica, pero yo no, por supuesto, no estoy dentro de Colombia, pero emocionalmente estoy día a día involucrado en la economía emocional de Colombia. Parte de mi struggle, de mi lucha en el texto, es tratar de demostrar que esos quizás desplazamientos obvios geográficos o quizás obvios identitarios o en términos de pigmentación, al final no nos dan cuenta del tumulto que está detrás de bambalinas, y de esas conectividades que nos unen. Y el punto que haces acerca de Donna Haraway, de cómo ella hace la tarea de pensar ese mundo más allá, ese mundo de estar en travel, es un punto muy valioso. Y lo que ella hace es fantástico. Me encanta el trabajo que Gloria Anzaldúa hace sobre eso, y lo que ella describe una vez más como el mundo zurdo. No sé si acá los participantes han alguna vez tenido la oportunidad de leerla.
es fascinante. O sea, lo que Gloria Altandúa alcanzó a hacer en su vida es impresionante como obra académica, y su poesía y la forma en la que ella, con una testarudez muy brillante, fue capaz de hacer eso exactamente lo que Juan nos está invitando aquí a pensar como una tarea muy importante, y es de dilucidar cuáles son la textura, cómo luciría ese mundo después de este mundo. Una vez más, ella lo llama el mundo zurdo. Me parece fascinante lo que ella logró hacer en ese sentido. Yo en el contexto del capítulo realmente no tuve la oportunidad de escribirlo de manera positiva. Tristemente lo describo la parte triste, azarosa de ese mundo, ¿no? Y yo creo que comenzar en el texto en el Catatumbo, sin nombrar a Cúcuta, porque no la quería nombrar, en Cúcuta, en Catatumbo, e irme luego a Melbourne, donde hago la reflexión sobre esta pareja danzando, bailando en un aviso de publicidad, y luego regresar a Tumaco. Es una forma también como de tratar de empezar si no necesariamente ese mundo como yo lo quisiera, si el mundo como yo por lo menos me gustaría que las personas que me leen lo comiencen a apreciar, ¿no? Empiezan a apreciar esos tumultos detrás de bambalinas. Yo creo que ahí eso es lo que de una forma u otra quería hacer con el texto. María Paula, lo que dices es fascinante. Y lo que dices sobre fragmentación es muy interesante, porque nos acuerdas mucho de que aun cuando en este texto lo que presento es complejidad y detalles y desorden y caos, hay un mundo bastante ordenado todavía encima, que de la versión más sofisticada de escribir quizás tensiones internas es describirla por el argumento o la teoría de la fragmentación, ¿no? O sea, el derecho internacional, si uno es osado y lo critica desde adentro, entonces el problema del derecho internacional es que es un derecho fragmentado, ¿sí? Yo cuando lo trato de describir de arriba hacia abajo, sí, así se podría describir, lo que yo no veo es fragmentación, lo que uno puede lograr ver es saturación. O sea, lo que luce para las élites como fragmentación, abajo se experimenta como saturación. Y eso, por ejemplo, en un contexto como el Pacífico colombiano, comunidades que han recibido generaciones y generaciones de programas de desarrollo internacional, es lo que se llama una sobreoferta o una saturación de esos proyectos, y que la gente los experimenta hoy a nivel corporal y emocional y experiencial como una saturación de servicios, de discursos, de promesas incumplidas, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando tú te haces la pregunta muy valiosa de cómo podríamos observar el derecho internacional a nivel del suelo, uno puede observar un montón de formas. Uno puede tratar de ver cómo un programa del Banco Mundial le da un dinero al gobierno colombiano y cómo el gobierno colombiano subcontrata a unos prestadores de servicios en Tumaco. Y uno puede hacer ese trabajo, y yo lo he hecho en parte de mis investigaciones. En este capítulo quería observar, y la invitación es a observarlo en ese desorden que termina creando, ¿no? Ese desastre intenso que es el sur global en muchas ocasiones. Y no lo estoy diciendo como desastre qué malos somos o vamos a entristecernos, pero que ese es el resultado de ese ejercicio histórico anclado en un orden normativo jurídico bastante particular. Bueno, una vez más, muchas gracias. Gracias, Luis. Tenemos tiempo para 2 preguntas que están haciendo aquí desde el público. Entonces, si quieren brevemente, tomemos las 2 para darle como la oportunidad a Luis y podamos cerrar. Entonces, Caro Bejarano adelante y luego Daniela adelante. Entonces, Caro.
Bueno, hola a todos, qué chévere verlos en este espacio y qué chévere volver a ver a Liliana, que no la veía hace mucho tiempo, y a Juan también. Em, no, pues o sea, quería hacer como más un comentario porque me parece muy interesante lo que plantea Liliana sobre cómo esas categorías raciales que justo Luis trae la imagen que tenía en mente de los cuadros de castas, cómo son, cómo después llegan al derecho. Y yo, ahí mismo se me ocurrió, cuando escuché esa frase en Liliana, se me ocurrió que realmente no es como que esas categorías lleguen al derecho, sino que el derecho mismo pues las crea y otorga derechos y privilegios con base en esas categorías que además son muy discientes en ese cuadro de castas, los oficios que pueden hacer esas personas, los que tienen zapatos, los que no tienen zapatos, por supuesto, va mucho más allá de solamente del color de piel. Y, y me parece que este texto de Luis de alguna manera muestra como los límites de ese derecho moderno que tiene como pretensión principal organizar sujetos, territorios, en las categorías modernas de los sujetos, los objetos, los espacios, los tiempos, con sus jurisdicciones, etcétera. Y creo que el texto de Luis de alguna manera muestra pues el límite de eso, que ya las categorías de blanco y negro no funcionan. Yo incluso me atrevería a decir que la trigueño tampoco funciona. Sur global y norte global, ¿eso qué es? No sé, Inglaterra es tal vez uno de los países más pobres que he podido conocer en el mundo, desarrollado, subdesarrollado. Creo que las mismas etnografías del Estado y las mismas etnografías jurídicas lo que están mostrando y que es lo que me parece tan valioso del trabajo de Luis, es concentrarse en esos residuos que el Estado, que el derecho no logra organizar. Y me pregunto, pues esta es como una pregunta para discusión, me pregunto si ese residuo que yo creo que el residuo no está en Tumaco, sino está en el Estado, está en el centro. Las etnografías burocráticas muestran que ese desorden está en el interior del Estado, ¿no? Como que no, yo no creo que ese residuo de lo que no es clasificable, organizable, esté afuera, sino que es como, está en el centro del derecho. Entonces también me pregunto como si estamos experimentando los límites del derecho moderno como un sistema clasificatorio, pues que es el derecho y que es el derecho internacional hoy, si no es esa clasificación, ¿no? De pronto estamos pensando como en esos consensos efímeros que puede lograr, no sé, pero me lleva como a pensar que ese proyecto moderno del derecho tal vez, pues es lo que Luis está mostrando que ya alcanzó su límite. Y bueno, Luis, muchas gracias de nuevo por la conversa. Gracias, Carlos. Daniel, se me perdió. Daniel, ¿todavía está por acá? Ah, sí, ¿qué hubo, Sí, hola a todos y a todas y discúlpenme que no puedo poner la cámara en este momento por temas logísticos. Muchísimas gracias a todos, fue una conversación fascinante y yo tengo una pregunta para Luis y de pronto para todos si hay tiempo, que puede estar alimentada por mi ignorancia porque lastimosamente no leí el capítulo de Luis, pero te quería preguntar, ¿tú cómo pones los lenguajes en esta conversación? Porque si algo me vino claramente a la cabeza en esta sesión, es que bien podríamos llamarlo derecho internacional en Spanglish. No, fue una conversación en donde todos cruzamos constantemente inglés al español, a otro tipo de dialectos, de acentos. Y creo que esto es importante porque algo que resonó mucho conmigo en esa crítica que tú haces en esta idea de que hay ciertas comunidades que están en orden y que tú quieres cuestionar, me resuena con cómo está pasando la conversación alrededor del lenguaje y el derecho internacional hoy en día. No escuchamos mucho alegaciones de que el derecho internacional es anglófono o es francófono, y entonces un poco la respuesta es vamos a hacerlo hispanófono. Y a mí eso me preocupa un poco porque creo que se pierde el Spanglish, se pierde la trigueñidad del lenguaje, se pierde el broken English, como decía Juan. Entonces, ¿tú cómo factoras eso ahí dentro de la trigueñidad del derecho internacional? Gracias a todos de nuevo, fascinante conversación. Vale, gracias, Daniel. Abusando de una cosa, y es, abusando de ser moderador y organizando, Luis, mencionaste algo sobre el tema clase, ¿no? Al principio, ¿dónde queda ese reducto de clase? Porque siento que había como una,
sí, como qué pasa con todas las categorías identitarias, dónde queda el espacio de la clase en todo esto, y lo insinuaste. Y creo que nosotros, pues, creo que una de las cosas interesantes siempre hoy en los estudios críticos es volver a repensarse el lugar de la clase luego como de este boom de la identidad, pensadas de la raza, pensadas del género, etc. ¿Dónde cabe eso acá? Si nos pudieras decir un poquito más, porque esa reflexión está ahí y yo creo que puede ser interesante para una discusión que vamos a tener en marzo, una conversación con Luis sobre qué es hacer crítica en derecho finalmente. Entonces, de pronto, si pudieras ampliar un poquito eso. Yo sabía que esta conversación iba a ser difícil no solamente porque iba a ser con colombianos, sino porque iba a ser con todos ustedes. Excelentes preguntas. Caro, muchísimas gracias por los puntos que haces. Una clarificación bueno, comienzo por el punto que haces de cómo el texto te habla de esa disolución o de la importancia de sobreponernos de siglos de una instrucción moderna basada en una separación entre el espacio, el tiempo, las personas, las personas y los humanos y los no humanos y lo dentro, afuera, y cómo básicamente lo que hace el texto es invitarnos a pensar acerca de la complejidad de nuestra existencia, que no se puede reducir por esas categorías o por esos ejercicios clasificatorios amplios eurocéntricos. Sí, definitivamente, y en el texto, hacia el final, básicamente la idea es llamo trigueño un ethos o como una condición del momento que Juan mencionaba, no necesariamente por el color una vez más, sino precisamente por esa melange que ha venido a caracterizarnos a nivel global. Hemos venido nosotros a presenciar a nivel global en el siglo XXI. Y yo, me llamaba es a pensar desde allí. Ahora bien, nosotros como colombianos sabemos que eso puede ser muy cierto, pero cuando se cuentan las monedas se siguen distribuyendo de una manera bastante particular, muy colonial. Entonces el reto es doble. El reto es pensar desde esa saturación de melange que nos caracteriza, al mismo tiempo de esos patrones de maldistribución de recursos anclados en esas estructuras que continúan sobreviviendo. Y esa tarea doble a mí me parece que es la que nos enfrenta, y tú lo unes muy bonito con la pregunta acerca de entonces de si esto es al final no solamente una historia de la agonía de las identidades o de la agonía del espacio como categorías uniformes que nos puede explicar nuestra existencia, sino que quizás esto lo que nos está diciendo es que es la agonía del derecho como tal, ¿sí? El derecho que se ha estado siempre implicado en esos procesos de clasificación y de estabilización social, espacial, temporal, etc. Y yo creo que sí yo creo que eso tienes mucha la razón. A mí me parece, por ejemplo, las conversaciones que hoy se tienen en derecho internacional ambiental, no críticas, pero en el mainstream son conversaciones muy direccionadas a tratar de sobrepasar las visiones tradicionales que se han tenido sobre la naturaleza. Para todos es supremamente familiar la conversación que hemos tenido en Colombia, como en muchísimas más otras partes del mundo, acerca de asignarle estatus jurídico y de sujeto de derechos humanos o derechos a entidades naturales. Y básicamente ahí está la agonía del derecho moderno, claro, no necesariamente dejando ese pasado atrás, pero definitivamente tratando de sobrepasar o de el Spanglish, de dejar atrás ejercicios clasificatorios estrictos. Lo que hace, Daniel, tu punto acerca del lenguaje es muy cierto, y yo sí, el Spanglish es fundamental. Y yo creo que
adicional al punto del lenguaje, yo creo que hay mucho de valor, no hay algo de valor, hay mucho de valor en tratar de aceptar lo híbrido o el desorden como una condición valiosa del sur global. Sobre todo porque los mecanismos que se siguen utilizando para ordenar el sur global son mecanismos nefastos que generan violencia en el peor de los casos, pero que en todos los casos no funcionan. Uno de los proyectos más grandes que me ha preocupado en los últimos 24 meses o algo así ha sido el tema de la informalidad en el mercado laboral. Y si uno va y revisa todos los proyectos sobre tratar de resolver el problema de la informalidad o laboral, todos básicamente lo que buscan y abogan es por la formalización del mercado laboral, cuando eso no ha sido posible y no es posible y no será posible. Entonces, yo creo que ahí el valor es tratar de pensar desde lo híbrido, y esto suena un poquito romántico y un poquito como cliché, pero tratar de pensar desde allí soluciones, y desde allí se han generado soluciones muy efectivas y muy valiosas. En Colombia, por ejemplo, todo el mecanismo de prestación de servicios de salud no ligados al trabajo, que eso fue un logro enorme que se logró en los primeros años después de la Constitución del 91, fue una forma de buscar la comba al palo, y buscar la comba al palo porque no había otra forma de respetar el derecho a la salud en Colombia, si se seguían utilizando las mismas formas de conectar productividad con protección a la salud, porque el proyecto moderno no había funcionado y no funcionará. Y el último punto, Jorge, sobre clase. Muchísimas gracias. Claro, allí va la historia, ¿no? O sea, la historia va y ese es el debate en Colombia, es el debate en el mundo, ¿no? ¿Cómo hacemos política en el siglo XXI? ¿Ok? ¿Cómo hacemos política? ¿Hacemos política una vez, volvemos a los esquemas tradicionales partidistas para hacer política, o buscamos prestamos de manera productiva las nuevas clasificaciones sociales que han surgido en los últimos años para apalancarnos desde nuestra propia identidad y buscar unos colectivos más amplios y generosos, o hacemos algo distinto, ¿ok? Sobre todo teniendo en cuenta que no hay logros políticos, sino hay unidad. Y estamos totalmente de acuerdo. Hay un problema, sin embargo, y ese es un problema de nuevo histórico, lo vuelvo a lo empírico, por eso soy socio jurídico al final de tiempo, al final de cuentas, y es que en términos históricos y en términos etnográficos, en Colombia la lucha como lucha de clases ha sido una lucha muy limitada. Parte de eso porque esa lucha ha estado anclada y ha alimentado esa pigmentocracia que estamos aquí criticando. Las clases sociales que en Colombia se han beneficiado de consolidación en términos de clase han sido muy limitadas. Entonces nosotros tenemos que, en contextos como el nuestro, ¿sí? Como muchos en el sur global, tenemos que pensar la lucha política en el siglo XXI de una manera que por lo menos trascienda esos límites, ¿ok? Creo que Liliana tiene un último comentario. Sí, es un comentario que creo que si no lo has visto, Luis, te va a encantar o más bien vas a sufrir. Mira los precandidatos presidenciales sobre el tema afrocolombiano, una conferencia que hubo en los Andes. Hace poquito te mandé el link por el privado. Mira la definición de Jorge Robledo de que es blanco, o sea, identificándose como blanco, y las soluciones de Peñalosa para los afrocolombianos en su propuesta, que es convertirlos a todos en futbolistas para tener una mejor selección Colombia. O sea, es un tema súper contemporáneo, está usando el tema de la identidad racial,
y lo mejor es Francia Márquez al final. Entonces mírate eso porque yo creo que hasta te puede servir para tu artículo porque es fascinante verlo en acción como todo lo que estabas diciendo ahora al final. Muchísimas gracias. Pues Luis, Liliana, Juan Manuel, María Paula, muchas gracias a todos los que asistieron al coloquio. Mil gracias. Súper invitados, dentro de 15 días seguiremos con unas discusiones sobre derecho internacional y violencia con Enrique Prieto de la Universidad de Rosario. Entonces, muy invitados. Se va a hacer un coloquio presencial en la universidad. Aquí nos vemos y esperamos a Luis en marzo para que tengamos una conversación en vivo y en directo. Luis, mil gracias. Jorge, de nuevo, muchísimas gracias a los Andes, a Juan, a Liliana. Sí, muchísimas gracias, María Paula. Muchísimas gracias. Dale, nos vemos pronto. Muchas gracias, sí. Gracias. Contacto. Chao, gracias.